¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a Sazonando en mi estilo. El día de hoy vamos a preparar unas deliciosas chuletas en salsa de guajillo, bien sabrosas. Estoy seguro que les van a encantar. Y ahora sí, que vengan los ingredientes. Para nuestra salsa vamos a ocupar 2 jitomates bien lavados, 6 chiles guajillos lavados sin venas y sin semillas. Yo estoy utilizando 6 porque vienen chicos, si no, tú agrega 4 grandes. Además de un trozo de cebolla y 4 dientes de ajo. Estos están muy pequeños, si no, utiliza uno grande. Esto lo reservamos. Aquí vamos a agregar un poco de agua. Vamos a llevarlo a la estufa y lo dejamos servir por aproximadamente 5 minutos. Nuestro ingrediente estrella: chuleta. Yo compré 400 gramos. Tú lo puedes dejar así como viene o lo puedes hacer en tiritas, en cuadritos, cubitos, circulitos, como tú los quieras preparar. Además, pimienta negra molida y sal, los necesarios, y un poco de aceite. En una sartén agregamos un poco de aceite. Esperamos a que caliente y agregamos las chuletas. Agregamos las chuletas y salpimentamos. Ahora voy a bajar el fuego y en lo que termina de cocinarse vamos a moler la salsa. Pero miren qué sabroso está quedando. Hasta vaporcito, papá. Vamos a moler los chiles guajillo, el jitomate. No les comenté, pero ocupamos caldo de pollo en polvo, media cucharadita cafetera. Los ajos, trozo de cebolla, un poco de sal. Vamos a agregar un poco del agua donde se coció y vamos a moler. Retiré el exceso de grasa. Ahora voy a agregar el chilito. Me voy a ayudar con un colador. No manches, empieza a oler la cocina bien sabroso, que ya saben, siempre se me antoja. Vamos a probarlo de sal. Oh, no manches, está bien sabroso, pero le falta poquita sal. Yo les recomiendo que cuando agreguen la salsita no cambien de cazuelas, porque todo el sabor está en esta cazuela de las chuletas. Ahora voy a dejar hervir a fuego bajo por unos 5 minutos aproximadamente. Bueno, aquí tenemos nuestro platillo. Yo lo estoy acompañando con un arrocito blanco bien sabroso. El chilito quedó riquísimo. Bueno, pues como buen mexicano me voy a hacer un taco. Esto ahorita me lo agarro a mordidas porque va a estar bien sabroso. ¿Provechón? Vamos a agregarle más chilito aquí porque no manches, quedaron las chuletas bien sabrosas. Como vieron, es un guisado muy casero. Y también pueden prepararlo con chuletas ahumadas. Queda igual de sabroso. Bueno, amigos, espero les haya gustado esta receta. No olviden suscribirse a mi canal, darle click a la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video o una nueva receta. Si te gustó el video, regálame un like y apóyenme en compartirlo. Y nos vemos en una receta más de Sazonando mi estilo. Hasta luego.